Adelante, Gaby. Cada persona sorda tiene un carácter diferente, entonces vamos a preguntarles a cada uno. Entonces, yo sé que no todos los alumnos son iguales, cada quien tiene habilidades diferentes, ¿sí? Cuando están acercándose por primera vez a la lengua de señas hay que hacer muchos gestos, las señas están un poco duras, rígidas, entonces tenemos que, y además suelen decir sí, 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 pero a través de los gestos nos podemos dar cuenta de lo que está sucediendo realmente. Entonces es muy importante ser pacientes con la lengua de señas, ver cómo los alumnos están copiando las señas y además cuáles errores están cometiendo a la hora de replicarlas. Porque a veces se copian las señas, pero no, tenemos que corregir, tenemos que retroalimentar para que tengan cuidado y otras personas cuando lo vean le puedan entender y no digan, bueno, pues está asignando mal. Entonces todo depende de la vista, de prestar atención con la mirada, de identificar cuáles problemáticas. Por ejemplo, las personas sordas usan lentes o tienen problemas de visión, entonces hay que tener mucho cuidado para ver su nivel de habilidad en lengua de señas y ser muy pacientes, ir poco a poco con esta persona, lenta, no hacerlo rápido hasta que esta persona esté lista ya para cambiar la velocidad de sus señas, entonces ya podemos seguir avanzando. Que cuando hablan ya se pasan por acá porque si no, no se graba ninguna de las dos cámaras. Gracias. ¿Sí? Muy bien. Respecto a esto que acabamos de comentar, la parte del cuerpo, las señas que se hacen a la altura del pecho, por ejemplo, a veces se hacen las señas lentas. Después está más arriba la parte de los gestos. A veces si no se entiende, pues entonces ayudamos al alumno, lo retroalimentamos poco a poco hasta que haya una mayor comprensión de las señas. Y entonces, cuando centramos la mirada aquí, hay que tener cuidado, porque a veces unas personas cuando hacen señas se salen de este espacio de designación, entonces esto dificulta la comunicación y hace que no se entienda, si hace estos movimientos tan exagerados. Los movimientos tienen que ser centrados en este recuadro, en los gestos y las señas. A veces hace falta que hagan más gestos para poder identificar el significado completo. No es únicamente señas, recordemos que la lengua de señas depende de los gestos y se tiene que hacer en este espacio, no afuera de este recuadro, únicamente a esta altura. ¿Sale? Gracias. Adelante. Bien. Vemos la imagen y podemos identificar similitudes entre las señas y en las distintas actividades que hacemos los sordos, los gestos, nuestra forma de expresarnos y poder entender cuáles son los objetivos cuando nos comunicamos. No únicamente ver que los alumnos están asintiendo, pero que no están entendiendo realmente, que se quedan con un enorme signo de interrogación. Y todo eso lo percibimos a través de los gestos. Entonces, hay que practicar los gestos, hay que practicar la expresión y que los gestos estén unidos a las señas, que estén conectados, que haya una relación entre ellos. Por ejemplo, lo que explicaba el compañero hace un momento y lo que cada quien está explicando a partir de su experiencia son cosas diferentes. Lo que dijo Gaby, lo que dijo Lupita acerca de los gestos. Es verdad, los gestos y las señas, el movimiento corporal, siempre tienen que ser abarcados por la vista. La vista tiene que prestar atención a estos 3 puntos para que puedan entender de todo la comunicación, para que no haya barreras. Entonces los gestos son necesarios cada vez que hacemos señas para que el mensaje esté completo. Por ejemplo, si estamos viendo alguna actividad, por ejemplo, que vemos clasificadores, que vemos por ejemplo a Fernando o a Esteban que hacen clasificadores y que se ven muy interesantes, y entonces yo digo, sí, yo también quiero replicarlos, quiero hacerlos así, y eso me anima a ser una persona más expresiva y a identificar más esta identidad que tengo a través de la lengua de señas, de los gestos, y también identificar que mis señas las puedo hacer con suavidad o con
rigidez dependiendo de lo que esté diciendo. Gracias. Ahora, con la experiencia que cada persona tiene con la lengua de señas y con las correcciones y la retroalimentación que hacemos a los alumnos sordos, yo le quisiera preguntar a la Evo, que está aquí presente, ¿cómo ha sido su experiencia? ¿Puede pasar? Aquí puedes hablar o puedes hacer señas, como quieras. Adelante. Sí, bueno, Permíteme tantito, voy a pasar por ella para interpretar. Tiene que ser junto de ella. Sí, ok. Vamos a ver. Bueno, la experiencia que he tenido con los chicos sordos, como bien dicen mis compañeros, pues sí es importante la vista, ¿no? El que estén viéndose, el que pongan atención, y bueno, pues para ellos se les facilita pues una mejor comunicación. Esa es mi experiencia. Bien. Yo veo sus ideas, veo sus opiniones y yo estoy pensando en lo que ustedes están comentando. Entonces, yo tengo una idea. Miren, yo utilizo las manos, las puedo hacer muy rápido, pero yo creo que si la persona me está viendo y si está prestando atención, poco a poco va a ir descubriendo la lengua de señas a través de los gestos, del movimiento. Si yo me estoy moviendo, entonces la persona se le va a dificultar verme, se va a quedar como con un signo de interrogación porque no va a saber qué es lo que estoy diciendo si yo me muevo de un lado a otro, si yo no hago gestos o no dejo que se vean mis gestos, o si muevo las manos a gran velocidad. Lo que va a pasar es que no vamos a entender. Entonces los alumnos, y aquí estamos los maestros, y ahora, después de estos signos de interrogación enormes que tienen los alumnos, al no entender las señas de los maestros, pensamos qué materiales vamos a utilizar en clases para apoyar a nuestros alumnos. A partir de su experiencia con los compañeros del IBEA y a partir de mi experiencia. Siguiente, nos detenemos aquí. Miren, tenemos este dibujo. Vamos a poner un dibujo y lo vamos a mostrar a los alumnos, pero los alumnos van a decir, no entiendo. ¿Cómo le voy a entender? Esto es algo que, a ver, quiero preguntarles, ¿qué opinan de este dibujo? Para enseñarlo a los alumnos. ¿Por qué los alumnos se quedarían con dudas? Adelante, Gaby, por aquí, por favor. Bueno, en mi experiencia yo creo que este dibujo, por ejemplo, cuando trabajas con alumnos sordos, dicen, ¿qué significa esto? No lo entiendo. Porque es como si fuera un robot, únicamente es la mano, únicamente es la seña. Entonces, así no, pues es que así está la imagen, claro, pero es que aquí falta explicar con mayor claridad, que se vean unas imágenes reales, que se vea el cuerpo, que se vean los gestos para los alumnos sordos, los líderes sordos, las personas sordas. Necesitamos enseñar los gestos.
para poder llegar al objetivo, porque así no se logran los objetivos. ¿Y tú qué piensas, Gaby? ¿Que es fácil o que es difícil? Y Gaby dice, pues es más fácil alcanzar los objetivos cuando las imágenes están más completas. ¿Qué opinas de este material? ¿Quién más quiere participar? Adelante, Ignacio. Estos materiales, por ejemplo, esta imagen únicamente es la mano. No hay gesto, no hay movimiento. Entonces te puedes quedar pues con un signo de interrogación porque no sabes qué está pasando. Seas joven o seas adulto sordo, necesitas practicar y necesitas identificar bien la seña, porque entonces si no, yo solo copio la seña y ya. Necesitamos saber qué es lo que esto significa para que quede más claro. ¿Qué hace el resto del cuerpo? ¿Cómo son los gestos? Esto es algo que se tiene que mostrar para enseñar a los alumnos sordos. En mi experiencia hay que explicar qué es lo que se está diciendo. Por ejemplo, en un diccionario, cuando lo revisas, pues no queda claro porque les falta información, faltan materiales, por ejemplo, la seña árbol, ¿no? Ya tenemos aquí la seña de árbol, pero si le ponemos movimiento, cambia totalmente y puede evitar confusiones. Hay que explicar con más profundidad qué es lo que está pasando. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Perdón, llegué tarde, pero yo entiendo que los materiales, estamos hablando acerca del dibujo de las manos. Aquí estamos viendo este dibujo. ¿Qué opinan ustedes sobre estos materiales? Yo creo, en mi experiencia, que el dibujo de las manos no es fácil dibujar manos, pero cuando se las mostramos a los alumnos, nada más las manos, puede haber confusiones. Por ejemplo, si vemos estas dos señas, la señal de la letra G con las dos manos, pueden hacer un movimiento equivocado y hay que corregir. Por ejemplo, la señal de deporte, que corrijo cómo se hace, porque la puedes hacer de esta forma y no, la señal de deporte es así. Entonces, el dibujo de la flecha tiene que ser correcto, tiene que indicar cuál es el movimiento, y a veces las flechas no se colocan de forma correcta y generan confusión. Entonces, para los alumnos es muy importante explicar cómo se hacen las señas para que quede claro y no se confundan. En mi experiencia, sí, es muy difícil trabajar con este tipo de imágenes que solamente abarcan las señas. Respecto a lo que comenta sobre este dibujo, aquí este dibujo, por ejemplo, que tiene aquí la flecha, pareciera que la seña es así. No hay, o sea, como que faltan estas líneas que indiquen un movimiento más como vibratorio. Falta, por ejemplo, deporte, como el ejemplo de deporte, parece que solamente tienes que mover un poco tus manos y no de manera circular. El problema de estas flechas es que no queda claro cómo se tiene que mover con exactitud las manos. Necesitamos utilizar flechas colocadas correctamente. Y entonces también necesitamos ver la configuración de la mano, que esté dibujada de forma correcta, y poner las flechas en el orden que se tienen que poner. Quitar las flechas si hay un error, desecharlas hasta que nos demos cuenta de que las flechas están colocadas con precisión. Por ejemplo, esta flecha, para mí es muy difícil de entender este dibujo porque no sé qué es lo que nos está diciendo. Entonces, pues no se llega al objetivo comunicativo de esta imagen. ¿Alguien más quiere hablar de su experiencia con esta imagen?